Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de nuestros casos aquí en Crímenes Ibéricos, otro de los éxitos podcast de Upcast. Os saluda Vanessa de Lucio y hoy vamos a hablar de un caso reciente que nos ha conmocionado a todos este verano. Es el del asesinato en Indonesia de Matilde Muñoz, esa turista española que pasaba sus vacaciones en este exótico país y que apareció después de 2 meses de búsqueda, de insistencia por parte de su familia, asesinada en Lombok, en la isla de Lombok. Ahora entramos en detalle, pero antes tengo que saludar a Carmen Corazzini, a nuestra experta criminóloga que nos va a ayudar hoy. Ella ya la conocéis, una habitual, es periodista y presentadora de televisión, máster en terrorismo y especialista en criminología, victimología y delincuencia. Me acompaña hoy para desentrañar todos los detalles de un crimen cruel e injusto. ¿Qué tal, Carmen? Encantada de contar contigo. Bienvenida a una temporada más. ¿Qué tal, Vanessa y todos los oyentes? Un placer volver al ruedo. Pues aquí estamos y para no perder las viejas costumbres, vamos a empezar como siempre hacemos, empezando por contar lo que pasó y cómo pasó. La protagonista de esta historia es Matilde Muñoz, una mujer de 73 años, nacida en Ferrol, pero prácticamente mallorquina de adopción. Una mujer vital, independiente, una viajera incansable a la que le encantaba pasar largas temporadas en Indonesia. De hecho, ella había asegurado que casi consideraba Lombok como su segunda casa por las largas temporadas que solía pasar en la isla. Es verdad que veraneaba generalmente sola, pero ella se sentía muy segura porque, como decimos, no era la primera vez que se movía por Asia, aunque en esta ocasión, el 2 de julio de 2025, se truncó su destino. Esa madrugada, en torno a las 2 personas entraron en el bungalow 107 del complejo hotelero donde se hospedaba con la intención de robar. Querían joyas, querían dinero, buscaban todo aquello que tuviera valor. Se habían dado cuenta de que Matilde era una mujer de edad avanzada, que se hospedaba sola y que tenía dinero. O eso creían ellos. Por desgracia, un blanco muy fácil. Matilde se despertó sobresaltada por el asalto, por el ruido, y les reprochó lo que estaban haciendo. Quizás este enfrentamiento fue fatídico porque ellos, lejos de marcharse o de asustarse, contestaron con una violencia desmedida y la mataron. Como hemos sabido después, con un modus operandi, además, extremadamente cruel. Cubrieron su rostro con una toalla y se sentaron sobre su cuerpo hasta que no pudo respirar y así murió. La autopsia ha revelado que Matilde falleció por asfixia, pero que además sufrió una violencia extrema, con signos de traumatismos en la cabeza, en el cuello y por todo el pecho. Tanto su círculo de amistades como sus familiares alertaron a la policía muy pronto de la ausencia de Matilde. No recibían noticias suyas ni sabían nada de ella
y eso no era para nada normal. Ella era una mujer que interactuaba mucho con el teléfono móvil y que les tenía muy al tanto de dónde estaba y de cómo se lo estaba pasando. Este es un dato importante, porque Matilde había tejido una red de amigas viajeras con los años que la conocían muy bien. Por eso ellas estaban convencidas de que a Matilde le había pasado algo, de que era imposible que hubiera desaparecido por voluntad propia, sin avisar a nadie. Como decimos, ella que siempre escribía en sus redes sociales, que respondía a mensajes, que comentaba a las fotografías y a los viajes de otras compañeras, porque en esta red de viajeras, de amigas, como decimos, tenían la costumbre de contarse su día a día e incluso quedaban por los distintos países de Asia si en algún momento estaban cerca unas de otras. Pues bien, tanto estas amigas como su sobrino fueron los que presionaron para que buscaran a Mati, como la llamaban, en la zona de Senggigi, en la isla de Lombok, donde se la vio por última vez, porque allí estaban ellos convencidos de que algo había pasado con esta mujer. Este caso desgraciado y con un terrible final, porque en el fondo está motivado por una cifra de dinero irrisoria en nuestro mundo europeo, se ha podido seguir e investigar, esto hay que señalarlo, porque las autoridades indonesias llegaron incluso a acusar a España de demasiados reproches, gracias a que las amigas y este sobrino de Matilde no han dejado de presionar durante todo el verano y han llevado una investigación casi paralela. Sus amigas han sido muy duras en las últimas semanas en las redes sociales. Han acusado de absoluta inacción a la policía de Lombok y casi que han sido ellas las que tuvieron que reconstruir los últimos pasos de Matilde por Asia y las que llegaron a la conclusión de que no había salido con vida del hotel donde se alojaba, de ese complejo, el Bumi Aditya, ese 1 de julio, del 1 al 2 de julio, cuando ya no respondía a ningún mensaje. Ellas han sido las que dieron la voz de alarma, las que aseguraron e insistieron que había pasado algo en el hotel, incluso cuando no había cadáver, cuando nadie sabía nada. Y de hecho también fueron ellas las que pusieron la primera denuncia por su desaparición en España el 28 de julio, en una comisaría de Girona, ante los Mossos de Escuadra. Sin embargo, en Indonesia nadie hacía caso. La investigación no empezó formalmente hasta el 13 de agosto. Fijaos, es un mes y medio después de la muerte de Matilde y aún así tuvo que intervenir la Embajada de España haciendo un escrito formal en el país para que alguien tomara cartas en el asunto. Por fin, cuando la investigación arranca, después de toda esta insistencia y de todo este periplo, las primeras gestiones de la policía en la isla apuntan a que Matilde no había salido de Indonesia, claro, nada que no supiese su familia, a pesar de que una trabajadora del hotel les enseñara una captura de un mensaje enviado desde el número de teléfono de Matilde, donde decía que se había ido a Laos. Eso le contaba a esta trabajadora del hotel. Para la familia y para sus amigas es un mensaje para nada creíble, porque tiene fecha del 6 de julio, cuando ya llevaba 4 días sin responder a nadie y cuando además, como ellas mismas dicen, no se comunicaba con nadie y resulta que iba a escribirle a una desconocida, ¿no? Y no a sus amigas. Esto les parecía tremendamente raro, unido además a la manera de redactar, de escribir y a los errores gramaticales que dejaban todavía más claro que eso no lo podía haber escrito Matilde porque ella nunca cometía faltas al redactar. Así pasaban las semanas y la investigación de la policía indonesia no avanzaba prácticamente nada. Lo poco que sabía la familia durante el mes de agosto era gracias a un periodista español desplazado a Lombok, Joaquín Campos, que trasladaba a la red de amigas de Matilde las escasas novedades que se iban descubriendo, que si habían aparecido unas pertenencias casi 2 meses después en un vertedero, que habían encontrado un pendiente debajo de la cama de la habitación, pero poco más. Fijaos la desesperación de sus allegados, que Ana, una de sus amigas, se lamentaba en un texto en sus redes sociales de manera pública, abierta, de esta forma, ¿no? Ella decía: olvídate de esperar que te informen, olvídate de que muevan el culo de sus cómodas sillas y despachos, que te respondan a un email, a una llamada sobre alguna averiguación. Así lamentaba Ana, esta amiga de Matilde, la ausencia de información que podían obtener de alguna manera oficial, de algún cauce policial por parte de las autoridades de Indonesia. Por fin, tras 2 meses de desaparición, una buena mañana las autoridades locales encuentran el cuerpo sin vida de una mujer sábado 30 de agosto y aparece en la zona de Senggigi, en una playa,
a muy pocos metros del hotel donde se alojaba Matilde. Aparece boca abajo, con ropa, con alguna joya, incluidas 2 collares con unos colgantes y con una figura de Buda. Esto es lo que pone el informe de la policía. Pero ¿había permanecido ahí todo el tiempo? No, claro, imposible que un cuerpo esté 2 meses en una playa y nadie lo vea, en un sitio tan turístico. Además, la policía reconoce ahora que su cadáver fue trasladado de sitio 4 veces durante estos 2 meses hasta que por fin se encontró en esa playa. Según los testimonios de los que luego han sido detenidos, de los principales sospechosos, el cadáver de Matilde pasó del bungalow al cuarto del generador del hotel, donde estuvo 4 días. Después pasó a una parte trasera del hotel, no especifican cuánto tiempo. Luego, ya en el mes de agosto, lo llevaron a una parcela vacía en las inmediaciones, pero fuera del hotel. Y ya finalmente, el 24 de agosto, fueron trasladados y parcialmente enterrados en la playa. Siguen existiendo muchas incógnitas sin resolver en este caso, porque las versiones de los 2 sospechosos, que en este momento tiene detenida la policía, no dejan de contradecirse y tiene todavía algún hilo que cerrar la investigación. Por ejemplo, ese mensaje del teléfono móvil de unos 6 días después, que tiene faltas de ortografía y que supuestamente se hace pasar por Matilde. Y también otro hecho complicado de explicar, que es que el mismo día de su desaparición había abonado 20 noches por adelantado mediante una transferencia bancaria, aunque la empleada del hotel, con la que había entablado una relación de confianza, aseguró a la policía que el pago se había realizado en efectivo. Pero bueno, el caso es que no había ninguna intención, por lo que parece, por parte de Matilde, de abandonar el recinto si dejas reservado casi un mes más de estancia, ¿no? Los presuntos asesinos son un empleado de 34 años del mismo hotel donde estaba Matilde, de este hotel Bumiadita, y un ex trabajador del mismo establecimiento, un hombre de 30 años que ya había sido además despedido por robo a unos huéspedes el verano pasado. La habían matado a Matilde por 3 millones de rupias indonesias en billetes, poco más de 170 euros al cambio. Tremendo, tremendo final y tremenda todo, la investigación, Carmen, porque yo me atrevo a considerar esta investigación chapucera, absolutamente. No sé si las autoridades indonesias hubieran logrado algún avance si no es por la insistencia y la perseverancia de las amistades y de la familia de Matilde desde España. Bueno, sin duda, la inacción de la policía indonesia se ve desde el principio. La familia y el entorno fueron los que motivaron el interés nacional e internacional sobre el caso, porque de haber dejado la investigación simplemente en manos de la justicia indonesia, todavía estaríamos buscando el cadáver, posiblemente. O sea que menos mal que Mati tenía una red social de personas queridas que luchaban por la verdad, porque de haberlo dejado a su propio libre albedrío, en fin, ahora no sé si estaremos hablando de presunta corrupción o simplemente de torpeza, de inacción, en fin, ahí hay muchas vías que se abren. Pero la verdad es que desde el principio, o sea, la policía tachó lo ocurrido de, bueno, pues una desaparición, se pensó que se había podido ahogar en el mar, pero claro, después comenzaron a salir a la luz detalles que indicaban que podía haber ocurrido una muerte sospechosa, por lo menos. Sobre todo desde el momento en el que desde su móvil se empiezan a enviar unos mensajes, como tú has dicho al principio, un tanto extraños, con faltas de ortografía, con una manera de escribir que no era habitual en Matilde. Y fíjate que tuvo que intervenir la Interpol para llevar a cabo la geolocalización del dispositivo móvil de Mati, que es algo de las primeras cosas que se hace en una investigación de este tipo, ¿no? Buscar la geolocalización del dispositivo. Y ya cuando hubo un poco más de revuelo internacional, se llevó a cabo esa localización y efectivamente se halló que su teléfono móvil había sido vendido en el mercado negro y ese fue el hilo por el que las autoridades pudieron llegar hasta estos 2 sospechosos principales, que son dos individuos de unos 30 a 34 años, que eran un empleado y un ex trabajador del hotel, que como tú has dicho, fueron los que además confesaron, ¿no?, el crimen la noche del 1 de julio. Pero es que tampoco eso cuadra mucho con todo lo demás. Es decir, de hecho, hace pocos días salió una nueva información que decía
que en efecto la posibilidad que siempre se barruntó de que hubiese más personas, ¿no?, implicadas, más participantes, ahora parece cobrar cada vez más protagonismo, ¿no? Y una de las personas que está en el punto de mira, y tú lo has mencionado ya un par de veces, es esta encargada del hotel, también contable, llamada Mala. Mala es un personaje principal en esta trama porque Mala en su día dijo que tenía un familiar que trabajaba en la policía de Lombok. Entonces aquello suscitó ciertas sospechas de si a lo mejor podría estar compinchada la policía de alguna manera, ¿no? De ahí lo de la presunta corrupción, que es presunta. También se rumoreó que ese presunto familiar de Mala podría estar incluso en el departamento de inteligencia ahí de Lombok. Al mismo tiempo, Mala es la persona que recibe la cuantía del dinero que Mati transfiere de esas 20 noches por adelantado, cosa que además es absurda porque en ese hotel, yo no sé si nuestros oyentes les apetece mirarlo en internet, pero vamos, si buscan el hotel Bumi Aditya de Indonesia allí, verán que, en fin, que no es un hotel de lujo, es un hotel donde la mayor parte de reservas se hacen en pagos en efectivo, es un hotel donde todo el mundo se conoce, es un hotel pequeño, donde los trabajadores pues son un poco familia, ¿no? Están ahí junto con los turistas y conviven en un espacio pequeño. Y esto nos lleva a otra de las grandes preguntas, que es cómo es posible que durante tanto tiempo su cuerpo estuviera dentro del hotel o en las inmediaciones del hotel sin que nadie lo advirtiera. Claro, son preguntas que vienen a evidenciar el punto en el que hemos arrancado, ¿no? La chapuza, la desidia o lo que es peor, la corrupción. Todo presunto, pero todo sobrevuela en este caso tan complicado, tan lejano. Llevamos una racha de crímenes y delitos que involucran a españoles en países asiáticos que ya nos ha permitido ver, la verdad, lo diferente que son tanto los procesos de investigación como los procesos de justicia. Y, en fin, es siempre complicado, ¿no? A mí, en este caso, me parece muy interesante detenernos en un par de aspectos. Te voy a preguntar el primero, lo importante que es tener esa red de apoyo, ¿no? De amistades, de familiares como la que tenía Matilde, una serie de personas que no solo van a echarte de menos si faltas, que no solo pueden dar la voz de alarma, sino que además te conozcan lo suficiente como para saber que esos mensajes que tú envías no son tuyos. Quiero decir, esto no es la primera vez en varias investigaciones que hay que probar o hay que demostrar que la comunicación con una víctima y entre una víctima y la familia no pertenece, ¿no? Al ser desaparecido en este caso. Supongo que esto es una rama también de la investigación, el saber o el detectar que quien te está escribiendo, quien te está llamando, quien está modificando tu voz, quien se está haciendo pasar por ti, no es realmente tú. Esto es básico en una investigación. Claro, es básico y además es, digamos, la bombilla que se enciende al decir, vale, no es una desaparición normal, hay alguien implicado, hay alguien que se está molestando en simular que es la víctima. Por lo tanto, ya hay una motivación delictiva detrás y, por tanto, una línea criminal que seguir, porque imagínate que efectivamente esos mensajes parecen normales, nadie sospecha nada y a lo mejor el caso se queda ahí en el aire como una simple desaparición. Pero menos mal que las personas que querían a Matilde sabían perfectamente cómo era y cómo se comunicaba y dieron esa voz de alarma de, oigan, esta no es ella, eso significa que alguien está mintiendo, que alguien está tapando la verdad. Y luego la familia y el entorno más cercano lo ha debido de estar pasando muy mal porque tardaron 2 meses en hallar su cuerpo. Como decíamos, ella había fallecido la noche del 1 de julio al 2 de julio, su cuerpo fue hallado el 30 de agosto, la autopsia inició el 4 de septiembre y no terminó de divulgarse el informe hasta hace relativamente pocos días. También la tardanza a la hora de la autopsia aumentó un poco la desesperación, entiendo yo, del entorno. Pero no solo, es que las chapuzas aquí empiezan y no acaban. Es decir,
El proceso habitual cuando se trata de un crimen que implica más de un país, en este caso Indonesia y España, la investigación se lleva a cabo evidentemente en Indonesia y una vez que, por ejemplo, se realiza la autopsia, se espera al informe de autopsia. El informe de autopsia puede demorarse en función del caso semanas, se dan casos incluso de meses, todo eso depende un poco del estado en el que se encuentre en el cuerpo, ¿no? Pero una vez que se tiene ese informe, el proceso habitual es que se informa primero a la familia. Bueno, primero a la autoridad policial, en segundo lugar a la familia y ya después a los medios de comunicación. Lo que aquí es una barbaridad es que la familia se enterara a través de la prensa. Se enteraron a través de la prensa de la brutalidad que Mati sufrió en la noche de su asesinato, de los múltiples golpes en pecho, cabeza y costado, de la asfixia, de las fracturas, del dolor. Es decir, una información como esta, la familia no debería escucharla a través de la prensa, ¿no? Entonces, aquí vemos como una serie de fallos, de tropiezos, torpezas voluntarias o involuntarias. Eso ya, pues no tenemos las pruebas, pero mencionabas a Joaquín Campos. Él estuvo allí en Indonesia siguiendo el caso. De hecho, fue uno de los únicos periodistas que pudieron estar cerca de la sala de autopsias y estaban esperando el informe y el informe no llegaba y llegó un momento en el que ya los periodistas se tuvieron que marchar porque además los costes, bueno, pues se pagan ellos el alojamiento, las dietas, etcétera. Y entonces decían algunos periodistas que, claro, salió qué casualidad que justo sale la autopsia cuando todos los periodistas se van, como para no dejar lugar a preguntas, a mayores indagaciones por parte de la prensa española, ¿no? Bueno, aquí hay, como vemos, un montón de... Muchas cosas, sí. Sí, muchos ingredientes que además todavía se tienen que descubrir, porque hablábamos antes del cuerpo de Mati. Vamos a ver, un cadáver comienza su proceso de descomposición a las horas. A partir de los 3-4 días ya se hace evidente su existencia, sobre todo si hablamos de una sala donde supuestamente estuvo el cuerpo, que era una sala, un cuarto junto a la recepción, donde está el router, donde está el cuadro de luces, donde hay toallas, donde, en fin, el personal entra y sale con una habitual, salen y entran por ahí prácticamente a diario. Y como decía, si el proceso de descomposición, ahora sin entrar en detalles escabrosos, pero si tenemos en cuenta la temperatura y la humedad de un país como Indonesia y además en las fechas de las que estamos hablando, donde hace calor y además se aproxima el monzón, hay una humedad en el aire bastante intensa, pues es que a las 24 horas ya se tiene que percibir ese cadáver. El olfato, en fin, tendría que haber hecho sus... Bueno. Pues quién sabe si por eso movían tanto el cuerpo y lo trasladaban tanto de un lugar a otro, ¿no? Para evitar ese olor y para evitar tanta sospecha, porque desde luego 2 meses, como tú dices, en un país de clima cálido es complicado. Aquí hablabas tú de la desesperación de la familia. Lo quiero enlazar con el segundo punto del que te quería preguntar en este caso, la importancia de Internet. Imagínate, en un caso como este, con tantos kilómetros de por medio, lo difícil que habría sido esto hace unos años. Una persona que desaparece en otro continente sin poder comunicarte de una manera rápida ni fluida, sin poder usar el altavoz de las redes sociales, que tendemos a demonizarlas, pero en este caso la verdad es que creo que han sido de una ayuda tremenda, tanto para darse cuenta de que Matilde no publicaba nada, como para poder denunciar, ¿no? Y tejer ahí una red que hiciera presión. Yo no sé si la presión ciudadana a través de redes también está cambiando en este tipo de investigaciones de crímenes internacionales, Carmen. Bueno, por supuesto. A ver, la tecnología en estos casos es muy aliada en las investigaciones policiales porque el rastro que dejamos a nuestro paso se hace evidente en todo, en cámaras de vigilancia, en nuestros movimientos, desplazamientos, es que todo está controlado, o sea, es una especie de gran hermano. Vivimos con una conectividad constante. De hecho, basta acordarse del caso de Daniel Sancho, donde prácticamente todas las cámaras de la isla le vieron desplazándose de un sitio a otro en la moto. Es decir, que por lo menos, mira, el lado positivo de las nuevas tecnologías es que en este tipo de casos nos permiten una mejor investigación y ir yendo paso tras paso de presuntos criminales, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, el altavoz social que implican las redes e Internet. A ver, este es el eterno debate de si un caso mediático mueve más medios que un caso no mediático.
público. Evidentemente, todos los casos se investigan por igual. Ahora bien, cuando hay presión social y presión mediática, en ocasiones es hasta contraproducente, porque se le exige a las autoridades una mayor premura a la hora de alcanzar el criminal en cuestión. Y a veces eso puede implicar incluso fallos, ¿no? Pero evidentemente desde dentro de cualquier departamento de policía, Guardia Civil o bueno, el que sea, nunca te van a decir, porque no es así, que investiguen mejor los casos que tienen más altavoz. Pero sí que es verdad que a mayor altavoz, más atención. Y cuando hay más atención, pues a lo mejor en ciertos supuestos sí que se podrían llegar a destinar más efectivos, o simplemente el hecho de tener gobiernos mirando y personas manifestándose, pues implicará que se lleven a cabo más horas de trabajo. Es una posibilidad, ¿no? En el caso de Mati fue primordial, pero porque es que en el caso específico se hablaba de una inacción por parte de la policía indonesia. Ahora, no es por comparar sistemas judiciales ni formas de investigación. Yo puedo hablar de lo que conozco. Lo que conozco en España es un gran trabajo por parte siempre de las autoridades y una máxima disposición, sea mediático o no. Pero es verdad que en el caso de Mati, bueno, pues de no haber habido este revuelo social, pues posiblemente no se habría metido la Interpol, España no habría presionado tanto y no se habría llevado a cabo como al final se llevó. Si es que tuvo que meterse la Interpol para geolocalizar un teléfono móvil, que es lo básico. Por eso, efectivamente, como tú decías, la tecnología como ventana y como arma en estos casos es muy útil. Es muy útil. Y volvamos al cuerpo, volvamos a lo que es la investigación criminóloga. Ese traslado del que hemos hablado antes, 4 veces, 4 localizaciones distintas en 2 meses a lo largo de, bueno, en el entorno del hotel, ¿no? Dentro, fuera, luego la playa. Esto es un intento de ocultar el crimen, es pura improvisación, es desorganización entre los autores, era recomendación de alguien. ¿Hay alguna pista? Bueno, está claro que hay una gran desorganización. Es decir, si se planea bien un crimen, no se esconde el cadáver en 4 sitios distintos en las inmediaciones de un hotel para después dejarlo en una playa. No digo con esto que no haya sido un crimen premeditado, ¿eh? O sea, ellos sabían a dónde iban y sabían lo que querían, que era robar a Mati Muñoz. Posiblemente pensaran que tendría más dinero, entiendo yo, porque es verdad que a nosotros 160 euros nos parece relativamente poco o una cantidad ínfima para matar. Ninguna lo es, ¿no? Pero en fin, Sí, 150. allí es prácticamente un jornal, pero bueno, que tampoco A era eso una voy. cantidad para retirarse, ¿no? Claro, no, para ellos, bueno, pues es un mes de sueldo, ¿no? Medio, pero igualmente yo entiendo que esperaban encontrar más cosas, ¿no? Más dinero. Eh, Aquí, de todas el- maneras, también tengo una duda, Carmen. ¿Tú crees que la intención era matar o se encontraron al encarárseles Matilde, al despertarse y plantarles cara? ¿Podemos hablar de ese crimen de oportunidad del que tú nos dices a veces, con resentimiento, con que se encuentran con que ella les ha pillado y ya se ven obligados a hacer eso? Porque quizás, yo pienso, bueno, por pensar bien quizás, pero que la intención primigenia sería solo robar. Sí, está claro que el objetivo, bueno, está claro, a ver, tal como va la investigación, todo apunta a que el crimen fue una consecuencia del robo, es decir, que no fueron a la habitación de Mati Muñoz para matarla, fueron para robarla, pero evidentemente no tuvieron ningún reparo en acabar con su vida. Basta ver el informe de autopsia, los golpes empleados, la violencia que llevaron a cabo es completamente desmesurada y desorbitada, sobre todo si tenemos en cuenta que son 2 chavales de 30 a 34 años y una mujer que este mes habría cumplido 73. ¿Qué necesidad de emplear semejante agresión, ¿no? Pudiendo simplemente a lo mejor maniatarla, dejarla dentro del baño, cerrar y robar? Es decir, esto también te indica la deshumanización total que los criminales tenían, ¿no? Esa cero empatía y ese utilitarismo en el que, bueno, pues Mati simplemente era un medio para sus fines y les daba completamente igual agredirla o matarla. Ellos simplemente querían el dinero. Y
y un dinero que, como digo, nos parece poco, y por eso también hay alrededor estas otras líneas de investigación que tienden a pensar que querían de ella algo más y que a lo mejor llevaban detrás de ella un tiempo. Mati había estado en ese hotel, solía viajar, como decíamos, sola, y pensaron, bueno, pues esta mujer occidental posiblemente sea una mujer de dinero y esto nos va a dar pues bastantes, un motín para varios. Y digo un motín para varios porque, repito, un cuerpo 6 semanas en las inmediaciones de un hotel no puede pasar inadvertido. La figura de Mala, que ahora mismo se está investigando, puede ser principal porque ella además fue la que les mostró una habitación equivocada. Ella dijo que Mati les había enviado un mensaje después de su muerte diciendo que estaba en Laos. Hay muchos indicios de que Mala puede estar involucrada en este crimen. Por tanto, claro, la vida de Mati no les interesaba robarla, y si hacía falta matarla para ello, pues se hizo. Sin miramientos. Y luego, como hemos dicho, esta investigación oficial que comienza tarde y que está llena de irregularidades, que son probablemente los dos peores enemigos para una investigación. ¿Qué consecuencias tiene, como tú has señalado, ponerte a hacer una autopsia 2 meses después en un cuerpo que además ha estado bastante tiempo en el exterior, o al menos en lugares donde desde luego no está bien preservado? ¿Eso qué impide o en qué puede favorecer a los culpables a la hora de intentar ver las causas de la autopsia, o en eso no vamos a tener mala suerte? Bueno, es verdad que cuanto más tiempo pase un cuerpo expuesto al ambiente, pues más factores van a influir en su estado de descomposición. También es verdad que con los avances tecnológicos y teóricos ya sabemos que, pues, en función del clima, después de unos días pasa esto. Si aparecen X bichos, significa que ha muerto de esta manera o que lleva tanto tiempo expuesta. En fin, ahora por lo menos la investigación que se ha hecho a lo largo de las décadas nos puede facilitar, incluso en casos, no es un caso extremo el de Mati, pero incluso en casos muy complejos, determinar con mayor exactitud la fecha o la hora de la muerte. En este caso sí que es cierto que estuvo casi 2 meses, no exactamente a la intemperie, pero bueno, un tiempo expuesta. Pero eso no ha dificultado tanto la inspección. De hecho, la inspección en general demostró que efectivamente ella había fallecido la noche del 1 de julio, ¿no? Alrededor de esos días. Todo concuerda con el cuadro que tenemos general, y también, incluso habiendo estado 2 meses sin ser inspeccionado el cuerpo, aún así las lesiones, lo que siempre se dice en ciencias forenses, ¿no? El cuerpo habla incluso después de muerto. Las víctimas se siguen comunicando incluso después de haber fallecido. Es algo que se dice mucho dentro de la medicina forense, porque efectivamente su cuerpo explicó a los investigadores que había sufrido una violencia, yo diría hasta inaudita para los hechos, ¿no? Para los objetivos, para la motivación. Y esos son todo datos que nos ayudan a perfilar a los criminales. Cuanto más sepamos de cómo la mataron, más sabremos de sus motivaciones, de su perfilación, de incluso características, ¿no? Ahora sabemos que son 2 chicos jóvenes, pero como digo, la posibilidad de que haya más implicados, el hecho, por ejemplo, de haber sido trasladado tantas veces, bueno, pues ves, es que el cuerpo nos habla incluso después de fallecido. Sí, probablemente necesites la complicidad de alguien más, ¿no? En ese hotel. Y en este sentido, los sospechosos aparecieron después del cuerpo. ¿Se sabe cómo dan con estos 2 hombres? ¿Por qué enseguida se les señala a ellos? ¿Podían haberlos capturado antes? No sé, ¿preguntas? Seguramente podrían haberlos capturado antes si se hubiesen movido antes, pero como digo, durante las primeras semanas la investigación estuvo parada. Gracias al entorno de Mati se activó una búsqueda más exhaustiva, donde ya hubo presión desde España, donde ya Interpol se puso en contacto y consiguieron geolocalizar su dispositivo móvil y descubrieron efectivamente esta venta al mercado negro, y a través de esa venta al mercado negro dieron con estos dos sospechosos que terminaron confesando.
cabe preguntarse también por qué confesaron tan rápido. Es verdad que, por ejemplo, en el caso pienso siempre en el de Daniel Sancho, pero porque estamos hablando de países del sudeste asiático, ¿no? En el caso de Daniel Sancho, cuando Daniel Sancho descubrió que le habían pillado, lo primero que hizo fue confesar, ¿no? Porque dijo, es que están las cámaras ahí, están las pruebas ahí, no tengo mucho más que hacer. Y porque además una confesión inicial luego te puede favorecer a la hora de la responsabilidad penal con posibles rebajas de condena, o etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que confesaron muy rápido porque se vieron acorralados y porque a lo mejor de esa manera iban a poder conseguir algún tipo de beneficio penitenciario, ¿no? En cualquier caso, está por ver si estos dos jóvenes siguen en su línea de confesión y señalan a algún participante más. De momento lo desconocemos, pero está al caer dentro de pocos días un nuevo informe donde habrá información relativa a estas dos personas. Hemos estado hablando mucho de Mala, la encargada y contable del hotel, presuntamente todo, claro, y también aparece otro nombre, que es el de Abby, que es su mano derecha. Entonces, bueno, con la presión policial necesaria y efectiva, es posible que dentro de poco veamos en titulares el nombre de un par de personas más involucradas. Aumentar la lista. Y en este sentido, podemos confiar, la familia puede confiar en que se haga justicia y tengan un juicio transparente y de garantías allí en Indonesia, porque claro, hay que impartir justicia allí. Hombre, yo no voy a menospreciar ni a poner en duda la justicia indonesia, ni mucho menos. Creo que pese a la torpeza de las autoridades en el inicio y a la inacción, tiendo a pensar y quiero pensar que no hay corrupción en este caso. Hablo de corrupción porque hay fuentes que afirman que un familiar de Mala está dentro de la policía de Lombok y a lo mejor por eso no se movieron antes. Bueno, pero esas son teorías. Yo sí que confío en general en la justicia y sobre todo ahora que hay tantos ojos puestos, que ahora está el cuerpo diplomático metido. Hay que recordar que de todas formas España está atenta a lo que está ocurriendo y España no va a permitir que no se lleve a cabo con las garantías procesales, ¿no? Aunque la justicia sea la Indonesia y España no pueda intervenir en ese sentido, pero bueno, la presión diplomática siempre está ahí. Y confío también en que ahora que se ha vuelto tan mediático el caso y donde no van a dejar cabos sueltos porque hay un grupo de periodistas atentos, la familia atenta, la sociedad atenta y el cuerpo diplomático atento, malo será y raro será que no se lleve a cabo de la manera correcta. Pero esto, claro, sin quitarle importancia a todos los fallos previos que hemos estado comentando, que han sido increíblemente importantes, porque han retrasado la investigación 2 meses. Claro, claro, por eso la duda es razonable y es entendible que pueda tener la familia, aunque como tú has dicho, queremos todos confiar en el sistema judicial de aquel país, a pesar de las pequeñas sospechas que se puedan tener. El último aspecto por el que me gustaría preguntarte, que también se ha comentado mucho, es el hecho de que Mati, esta mujer tan, pues, tan extrovertida, ¿no? Tan viajera, tan independiente, estuviera sola, que viajara sola, y a mucha gente le ha sorprendido este hecho. No sé si podemos hablar de Indonesia como un país poco seguro, si esto va a destapar una ola también, una corriente de los riesgos que puede tener una mujer viviendo o viajando sola, en fin. Es otra pata del caso, pero mucha gente ha comentado también que, claro, estaba un poco más expuesta. Hombre, a ver, la existencia de riesgos no tiene por qué cortarnos las alas, me refiero. Yo abogo porque toda persona pueda viajar sola las veces que quiera, a la edad que sea. Yo viajo sola, no tengo 73 años, pero si con 80 me sigue apeteciendo, ojalá tener todavía la energía para poder hacerlo. El sudeste asiático, sobre todo países como Indonesia o Tailandia, etcétera, no son necesariamente más peligrosos, sobre todo porque viven mucho del turismo. Eso significa que hay cierta seguridad para el turista. Luego, claro, las cosas pasan en todas partes, ¿no? Es verdad que si una persona viaja sola tiene más papeletas a que si viaja en grupo.
Más papeletas, mira, hasta cierto punto, pero bueno, los peligros de una persona sola se amplían, evidentemente, es lo típico, incluso a pequeña escala, cuando un grupo de chicas jóvenes salen de discoteca, siempre se recomienda que vuelvan juntas o que se escriban cuando regresen a casa o que alguien las acompañe. ¿Eso significa que no tienen que volver solas a casa? No. ¿Significa que va a pasar algo por hacerlo? Tampoco. Pero, bueno, si están acompañadas, pues mira, te evitas. A lo mejor te evitas algún susto, aunque luego nunca se sabe. Pero hay más probabilidades, ¿no? Mati no le había pasado nunca nada hasta ahora. Ha sido un caso pues, terrible que le haya ocurrido a esa edad y teniendo tanta vitalidad como todos recuerdan de ella. Es una auténtica desgracia, pero eso no significa que haya más peligro en ese tipo de países. Hombre, si me hablas de a lo mejor Argelia o si me hablas de Libia o sin tener que irnos necesariamente a Oriente Medio, pero a ciertos países de África, etcétera, pues evidentemente ahí hay más peligro, ¿no? Pero como digo, el sudeste asiático está tan transitado por turistas internacionales que hay seguridad. Hay seguridad. Y de hecho hay incluso mucha presión de las autoridades y presión policial para tratar bien al turismo y para no engañar a los turistas. Y las leyes para ellos son muy duras. Recordemos, en Tailandia la pena de muerte. O sea que la justicia existe, la justicia funciona y no por ser un país extranjero implica que vayamos a tener más peligros. No por ir solos en el mundo vamos necesariamente a acabar en tragedia, pero es verdad que, bueno, todos son factores y estar sola puede ser un factor. Pues así fue. En este caso, por desgracia, para Matilde, pues fue un factor de riesgo. Muchas gracias, Carmen, por tu colaboración y por tu ayuda, como siempre. Ha sido un placer. A ver si conseguimos descubrir qué otras personas estaban implicadas. Yo estoy convencida de que hay más implicados en este crimen. Estaremos muy atentas y lo seguiremos de cerca porque seguro que esta investigación todavía no ha terminado. Por desgracia, este es un claro ejemplo de crimen con múltiples aristas, como habéis visto. Se mezcla aquí pues la vulnerabilidad de una mujer mayor, la violencia y, para colmo, esa falta de respuesta institucional que ha tardado más de lo deseado, ¿no? Un caso que nos recuerda pues, que la búsqueda de justicia, especialmente cuando nos ocurre lejos de casa, depende muchas veces de la presión ciudadana y de no rendirse nunca. En fin, desde aquí solo podemos esperar que se haga justicia con los asesinos de Matilde y desde aquí nos despedimos hasta nuestro próximo caso. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo.